Montijoada y la Clínica Santiago de León, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Domingo Luciani y fundadora de la primera unidad de apoyo integral del paciente oncológico en el Hospital Domingo Luciani. Gracias, Mónica, por participar con nosotros y compartir con nosotros también tu experiencia y experticia en el área del cual estamos hablando hoy. Bienvenida y el podio virtual es tuyo. Gracias, buenas noches. Bueno, agradecida por la invitación, bueno, y felicito a mis conferencistas anteriores porque realmente han sido magistrales. Vamos a conversar un poco sobre la situación actual de la rehabilitación oncológica en Venezuela, con qué contamos y hacia dónde vamos. Es importante destacar primero por qué es importante hablar sobre rehabilitación oncológica, como muy bien nos resumió el doctor Moreno anteriormente, cómo se lleva esto a cabo y qué tenemos en nuestro país para poder ofrecerle a nuestros pacientes un correcto manejo en el manejo del paciente con cáncer. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, la patología oncológica es, a lo largo de los últimos años ha venido en aumento, sobre todo su mortalidad, y es un problema de salud pública que nos afecta absolutamente a todos los especialistas del área de la salud. Datos incluso de la Organización Mundial de la Salud hacia el 2020 evidencian 10 millones de fallecidos y que eso hacia el 2040 se pronostica que pueda subir hasta los 30 millones. El 70% de las muertes ocurre en países de bajos recursos, donde se encuentra nuestro país, y que actualmente se considera la segunda causa de muerte después de cardiopatías isquémicas. Sin embargo, en proyecciones realizadas desde el 2015 hasta el 2060, se pronostica que pudiera ocupar la primera causa de muerte en el país y en el mundo. Dentro de las principales entidades tenemos pulmón en primer lugar, seguido del tracto gastrointestinal, colon, hígado, estómago, y en quinto lugar tenemos cáncer de mama, que es una tendencia que tiende a mantenerse a lo largo de los años. En Venezuela sigue siendo igualmente la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Estas son estadísticas encontradas, publicadas desde 2021 según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, donde las principales entidades de nuestro territorio donde tenemos mayor número de casos es Zulia, Aragua, Miranda, La Guaira y Sucre. Las principales entidades oncológicas en nuestro país tenemos en la mujer cáncer de mama y cuello uterino, y en el hombre cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Es importante nosotros saber también la estadística que cada país maneja para poder nosotros tener un mejor abordaje en base a la frecuencia de estos pacientes. Tenemos que destacar que tanto la enfermedad oncológica, el cáncer, como sus tratamientos, quimioterapia, radioterapia y cirugía, son entidades que afectan la calidad de vida de la persona, es porque disminuyen su capacidad funcional. Y es por ello que desde los últimos años, sobre todo después de la década de los 90, pero más recientemente en los últimos años, han aumentado la cantidad de publicaciones de la intervención del equipo de rehabilitación debido a que han mejorado y han avanzado en la tecnología y en las formas de tratamiento desde el punto de vista oncológico, quimio, radio, cirugía, inmunoterapia, etcétera, lo cual ha permitido un aumento en la sobrevida de la población con patología oncológica, y es por ello que se ha visto la necesidad de incluir al equipo de rehabilitación en el manejo de estos pacientes. ¿Cuál es el objetivo de la rehabilitación oncológica? Es obtener la máxima capacidad funcional, física, psicológica, emocional, vocacional, y yo agrego incluso hasta espiritual, indistintamente del estadio en el cual nos llega el paciente a nuestro servicio y del tipo de tratamiento oncológico que esté recibiendo, porque nuestro principal fin es mantener o mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Cómo llevamos esto a cabo? Primero, bueno, como muy bien nos explicó el doctor Moreno, es importantísimo el rol del médico fisiatra dentro del equipo de rehabilitación,
Primero, porque sería el intermediario entre todo el equipo oncológico y el equipo de rehabilitación. Muchas veces se piensa que rehabilitación es igual a fisioterapia, y no es así. Fisioterapia es una herramienta importantísima dentro de todo el equipo de rehabilitación, contenida por diferentes especialidades que buscan mejorar algún aspecto, ya sea físico, psicológico, emocional, etcétera, del paciente. Y a la vez, el médico fisiatra es el encargado de coordinar, como muy bien también lo comentó el doctor anteriormente, todo el equipo de rehabilitación, incluso especialidades alternas que nos ayudan y nos apoyan para el buen funcionamiento del paciente, como comentemos más adelante. Es importante, como lo hemos conversado anteriormente, el manejo multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario, con una comunicación constante, tanto con el equipo oncológico, cirujanos, médicos, oncólogos, radioterapeutas, etcétera, y el equipo de rehabilitación, donde después que es evaluado por el médico fisiatra y se comunica con el grupo oncológico para saber realmente qué se le va a hacer al paciente, cuáles son los objetivos que también ellos están buscando, entonces que se planifican las terapias según la necesidad del paciente. Puede ser fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, de deglución respiratoria, etc. Y por supuesto siempre acompañado del área de psicología y nutrición. Como vemos aquí, bueno, somos una serie de especialistas, incluso odontólogos, cuidados paliativos, clínica del dolor, que tenemos que trabajar en conjunto por el bienestar del paciente. Entonces, viendo todo este equipo, es importante tener a alguien que ayude a coordinar para el bienestar del paciente. Y ahí es donde nosotros como médicos fisiatras podemos dar nuestro aporte como el intermediario entre el equipo oncológico y el equipo de rehabilitación. Entonces, ¿qué tenemos en Venezuela en base a lo que estamos viendo, cómo debe manejarse el paciente, qué se ha venido haciendo y qué es lo que queremos hacer? Aquí, bueno, este es un mapa de nuestro querido país y lo puse en blanco, ¿por qué? Y aquí está en rojito, digamos, nuestra área metropolitana, Caracas, la capital de nuestro país. En general, hay un gran déficit, tanto de médicos fisiatras como de información en el área de rehabilitación oncológica en Caracas, pero sobre todo en el interior del país. ¿Ok? Entonces, como además en nuestra capital es donde se encuentran los principales hospitales con los principales, digamos, accesos a los tratamientos oncológicos, tanto desde el punto de vista público como privado, de quimio, radioterapia, cirugía, etcétera. Es un centro también en nuestra capital que recibe muchísima población, incluso del interior, que se traslada para recibir este tratamiento. Entonces, ¿qué también sucede? Que en los hospitales y en muchos centros de salud en el interior del país e incluso en Caracas, no todos tienen médicos fisiatras o tienen personales de manera incompleta, entonces no se ha logrado como ese manejo integral como debe ser, pero ya veremos más adelante. Entonces les voy a hablar un poquito sobre algunas experiencias en algunos hospitales, tanto del área metropolitana como del interior, y tomando en cuenta los dos principales hospitales oncológicos del país, que es el Hospital Padre Machado y el Hospital Oncológico Luis Rossetti. Los dos son hospitales tipo 4, pero especializados en oncología. Igualmente tenemos hospitales generales tipo 4, como en el que yo trabajo actualmente, el Domingo Luciani, que también tiene todos los servicios oncológicos. Y además tenemos nosotros rehabilitación y los centros privados también. Entonces, en la situación actual de la rehabilitación en los hospitales oncológicos del área metropolitana, este fue el título de mi tesis de grado cuando yo estaba en tercer año del posgrado. ¿Por qué yo quise hacer esto? Primero, porque ya desde ese momento, eso fue en el año 2007, empecé a notar el déficit que hay en el conocimiento del manejo y el abordaje a este tipo de población, que no es igual a cualquier otra patología desde el punto de vista de discapacidad que podamos manejar como médicos rehabilitadores. Entonces se hizo un trabajo descriptivo donde se aplicó una encuesta como instrumento de recolección de datos en ambos hospitales, Luis Rossetti y Padre Machado, para saber qué personal tienen, en qué momento se refería a rehabilitación, con qué cuentan, etc. Entonces, para ese momento, en el 2007, el Hospital Oncológico Padre Machado
tenía fisioterapia, clínica del dolor, especialista en clínica del dolor, y terapia del lenguaje, que trabaja en el área de cabeza y cuello, pero no dentro del servicio formalmente de rehabilitación. No había médico fisiatra. Esto, a lo largo de la historia y hasta la actualidad, en el 2023, se ha mantenido. Actualmente no tienen médico fisiatra, cuentan con un fisioterapeuta también por las crisis que han habido en el país. Hay momentos en que han tenido personal, momentos en el cual no, pero en la actualidad igualmente tienen fisioterapia, personal de clínica del dolor y terapia de lenguaje se mantiene. Con respecto al Hospital Oncológico Luis Racetti, para ese momento del 2007, del personal tenían fisioterapeutas que trabajan en conjunto con cuidados paliativos y también se prestaba el servicio de nutrición y psicología. Ya para el 2023, en la actualidad, fisioterapia no está adentro del hospital. O sea, no hay fisioterapeutas del hospital. ¿Qué es lo que tenemos o tienen? Tienen dentro de la red ambulatoria hay un CDI o también un SRI, también se llama, que son centros de diagnóstico integral o centros de rehabilitación integral ambulatorios públicos que funciona adentro del Hospital Oncológico Luis Racetti, pero este centro recibe gente del público general, dirigido por fisioterapeutas, tampoco hay médico fisiatra, y en ocasiones que el hospital tiene la necesidad de referir a rehabilitación, bueno, tendrían la opción de referirlo directamente a esta sala de rehabilitación que funciona dentro del hospital. En el resto de los hospitales no oncológicos, tipo 4, incluso en centros privados, tanto a nivel del área metropolitana como en el interior, bueno, como les comenté anteriormente, no todos tienen unos servicios de rehabilitación completos o que haya realmente una buena integración entre el servicio de rehabilitación y los demás servicios del hospital. No tienen muchos, sobre todo en el área pública, no hay varios puestos, tanto de área ambulatoria como hospitalaria, sin cargos de médico fisiatra activos actualmente. Y eso se mantiene a lo largo del territorio nacional. Pero ¿en qué momento deben referir a rehabilitación? Como comentaron anteriormente, para no hacerlo más largo, tenemos diferentes niveles, como muy bien comentaron, desde 1974, que se utilizan preventivos, restaurativos, soporte y paliativo, pero ya digamos una clasificación más actualizada que nos permite englobar un poco más a los pacientes. Tenemos la fase de prehabilitación, que realmente es lo ideal, como se ha comentado desde la primera conferencia, el diagnóstico precoz, la intervención inmediata del equipo de rehabilitación y la primera evaluación para determinar la capacidad funcional del paciente, si tiene algún tipo de discapacidad previa, qué tipo de ejercicio le gusta hacer, cómo está su estado nutricional, cómo está su parte emocional. Inmediatamente también interviene el equipo de nutrición y psicología. Incluso, como comentaré anteriormente, nosotros trabajamos con ya desde el momento inicial, con la primera evaluación, el equipo de cuidados paliativos ya está trabajando con nosotros. Luego el paciente recibe su tratamiento oncológico, al cual ha sido planificado, y posteriormente se mantiene el seguimiento con el equipo de rehabilitación y se busca ya restaurar algún tipo de déficit que se vaya apareciendo a lo largo del tratamiento. ¿Cuándo refieren a rehabilitación en nuestro país actualmente? La gran mayoría de las veces no hay estadísticas publicadas con respecto a esto, pero sí coincide con las estadísticas por experiencia. Pero lo que yo reporté en esa tesis mía en el 2007, que la principal causa de referencia a rehabilitación es cuando ya existe el déficit, ¿ok? O cuando ya existe la discapacidad. Y en ese momento es cuando lo refieren y no en el momento del diagnóstico. Son muy pocos los casos, sobre todo en el hospital, en la parte pública, cuando ya llegan los pacientes, ya llegan en estadios avanzados, etcétera, etcétera. Pero bueno, en rehabilitación siempre hay algo que se puede hacer. Dado a esto, ¿cuáles son los problemas? La falta de manejo en equipo, la falta de referencia del equipo oncológico al equipo de rehabilitación, la falta de existencia de un médico fisiatra como coordinador del equipo rehabilitador, la
el déficit en la educación de nuestros posgrados, tanto del área de fisiatría como fisioterapia, terapia ocupacional, etcétera, que tenemos que incluir en los pensos. Entonces, la idea es proyectarnos hacia eso y se está haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta problemática? Entonces, allí fue cuando conmigo se unió un grupo de personas y especialistas excelentes y formamos la Unidad Integral de Atención Multidisciplinaria al Paciente Oncológico. La fundamos inicialmente en el Hospital Domingo Luciani y con el fin de atender a los pacientes de manera integral, multidisciplinaria, interdisciplinaria, incluso apenas pone el pie en el servicio de rehabilitación. ¿Qué es lo que hace el paciente una vez que ingresa al servicio? Lo primero es, se evalúa por el fisiatra, por el médico paliativista, por el nutrólogo o nutricionista y por el psicólogo. Es lo primero. Después que ya tenemos esta evaluación, se plantean objetivos específicos y es cuando se refieren a las diferentes áreas de rehabilitación de terapias que tenemos en el servicio, en la unidad. Tenemos fisioterapia, terapia ocupacional, terapia respiratoria, terapia de lenguaje y de inclusión. También contamos con el apoyo de un servicio externo dentro del hospital, que es foniatría, que también nos apoya en el área, sobre todo terapia de lenguaje y de inclusión. Y también tenemos el apoyo del servicio de maxilofacial para la evaluación de los pacientes desde el punto de vista odontológico, que es muy importante. También tenemos que conocer que los pacientes nos lo manifiestan y lo preguntan, las terapias alternativas, y hacerle hincapié al paciente que obviamente esto no va a ser el tratamiento definitivo, que si lo va a tomar hay que ver qué es lo que se va a colocar al paciente, saberlo, conocerlo, estudiarlo, y a la vez de hacer hincapié que tiene que respetar su tratamiento oncológico de base. La espiritualidad del paciente es importantísima porque espiritualidad no es igual a religión. Espiritualidad es el contacto que yo tengo con Dios y estos son pacientes muy particulares porque lo primero que piensen, indistintamente del diagnóstico, si se operan y están completamente curados, es la posibilidad de que se pueden morir. Entonces, hay que fomentarles también el cultivo de su espiritualidad. Conclusión, hacer una buena historia clínica integral, mantener una comunicación constante, plantear unos objetivos específicos de tratamiento para cada paciente, siempre el manejo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, todos en comunicación constante para llegar al éxito de un abordaje realmente integral al paciente oncológico. Y termino con la frase que dice, cuando lo científico y lo espiritual se unan, no habrá enfermedades en el mundo. Esto nos lo decía la sierva de Dios, María Esperanza, ella fue la vidente de la Virgen en Betania, y nos lo decía siempre a los médicos, y es la manera de englobar realmente lo que debe ser un enfoque integral y multidisciplinar. Muchísimas gracias, y bueno, estamos a sus órdenes. Feliz noche. Muchísimas gracias, doctora Luciani, por su participación y darnos la experiencia en nuestro país. E indudablemente, como han dicho todos ustedes, la rehabilitación, el diagnóstico precoz es importante para fijar objetivos claros desde el principio, para, como decía bien tanto el doctor Moreno como la doctora Luciani, dónde vamos a enfocar según estemos hablando restaurativo, soporte y paliativo, pero es la prevención de la discapacidad lo fundamental. Y a mí me gustaría que cada uno de ustedes, desde su percepción en estos últimos minutos de nuestro webinar, uno se pregunta, ¿cuáles son las barreras más significativas, ustedes que están en el área, que tenemos justamente en esa visión que estamos hablando y que han compartido ustedes? Debemos tener un equipo multidisciplinario, un equipo transdisciplinario que de manera transversal manejemos el mismo concepto, la misma conceptualización, los mismos elementos, y sin embargo en la práctica pareciera que hubiera muchas barreras. Desde el punto de vista de la opinión de cada uno de ustedes, ¿cuáles serían esas barreras? Uy. Es interesante porque estoy ahorita entre fisiatras, ¿no? Entonces eso es algo espectacular. Una de las barreras es la desinformación. Esa es una barrera súper interesante, tanto del paciente como de las especialidades afines.
muchos de nosotros venimos a escuchar incluso la palabra fisiatra o rehabilitación, tal cual como lo han dicho en cada una de las reuniones, ya cuando el paciente necesita ser reincorporado a sus actividades, y eso no es así. Eso nosotros necesitamos pensar que desde el momento en que tenemos una condición, incluso no oncológica, el médico fisiatra puede intervenir para mantener las habilidades y mantener esa condición física en general. Y el aspecto psicosocial y espiritual es espectacular más en el paciente oncológico. Una de las barreras, como les estaba comentando, es eso, el desconocimiento. Y es importante mantenernos en una educación continua para darle la importancia a cada una de las áreas en especialidad. La medicina física y rehabilitación es espectacular porque permite integrar terapistas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, todos en una sola conversación y comandados por un médico que va a permitir incluso conversar con otras especialidades médicas y traducir, mira, este paciente que está recibiendo quimioterapia, está recibiendo radioterapia, va a recibir, por ejemplo, el fisioterapeuta no puede recibir infrarrojo o no puede recibir electroterapia. Así sucesivamente esa información hace un feedback, mantiene una información constante que se regresa. Doctor, ¿sabe que usted le quitó el cuádriceps al paciente? Pero en la rehabilitación logramos que regresara la extensión de la rodilla. Bueno, son cambios y es una información constante. Y estos medios a través de los cuales estamos, por lo menos esta noche, nos permiten mantener ese recorrido, esa información constante y mantenernos informados sobre las cosas que se deben de hacer y no solamente en las cosas que estamos haciendo, sino cómo se deben hacer las cosas. El doctor Miguel está también levantando la mano. Doctor Moreno. Sí, gracias. Bueno, digamos que reforzando también lo que acaba de mencionar el doctor Conde, el cambio de paradigma que va muy ligado obviamente a la parte bien sea del conocimiento o del error de conocimiento que se tiene o de un conocimiento con insuficiente tal vez información. Eso por un lado, tanto dentro de las instituciones como también dentro de los mismos modelos como tal de atención en salud, porque tal vez no se le ha dado como la importancia que corresponde y digamos que ha sido un trabajo o que debemos y que estamos obligados y que también tal vez hemos tenido la oportunidad de vivir quienes nos hemos, digamos, dedicado a la especialidad, digamos, a este ejercicio profesional como rehabilitadores y si elegimos un escenario tan complejo como es el paciente con diagnóstico de cáncer, pues lo hace todavía más difícil. En términos, digamos, desde la parte experiencial, por lo menos en la institución donde estoy trabajando con mi equipo, pues realmente hemos tenido un proceso que no ha sido fácil, pues realmente entrar a formar parte o a que tener o a ser reconocidos, el tener voz y voto en esa parte de toma de decisiones nos ha llevado tiempo que superan los 10 años. Y digamos todo esto, pues siempre hablándolo desde el respeto y desde el reconocimiento como disciplina, porque al final no es una lucha de egos, sino al final es un proceso como tal de interacción entre disciplinas que complementan las intervenciones en un tema de salud y en este caso en un paciente con una enfermedad de alto costo para un sistema de salud. Lo que tiene que ver con la parte de formación, como lo mencionó la doctora Luciani, de esa formación en el pregrado o la formación en el posgrado como especialistas en la parte de rehabilitación es clave, o sea, es indispensable la rotación por rehabilitación en un escenario de cáncer, sobre todo para el conocimiento, pues, amplio y grueso de las diferentes condiciones a las cuales nos podemos enfrentar en la práctica, digamos, habitual de los pacientes, en la práctica profesional, para poder por lo menos saber cómo direccionar. Y sí se requiere, obviamente, de que los profesionales que forman parte del equipo terapéutico necesitan una formación complementaria y específica frente a las estrategias que se pueden utilizar. Hay muchos desarrollos desde la parte tecnológica, pero también es importante aterrizarlos a la evidencia que obviamente existe y a los recursos que cuentan las instituciones para hacer inversiones en ese tipo de tecnología, porque también tiene obviamente de utilidad, por así decirlo,
y que se puede volver obsoleta, pero lo clave realmente es la información, tanto para el profesional que forma parte del equipo como para los otros profesionales, y en ese sentido, pues también hemos hecho como todo un proceso de poder cambiar la dinámica de la prestación, donde realmente se vea fortalecido ese componente de prehabilitación y donde también cómo se van sumando disciplinas en esa filosofía, porque hemos tenido la oportunidad, o digamos, el de reunir esa casuística en términos de testimonios de pacientes, de evidencia, que realmente tiene impacto y esos aspectos que realmente convence, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también nos invita no solamente a socializar al interior de la institución, sino también nos invita y nos obliga a que tenemos que hacer investigación. Y en la medida en que hagamos investigación y publiquemos referentes al tema, en la parte de rehabilitación en cáncer, ahorita último se ha disparado mucho las publicaciones en la parte de rehabilitación en cáncer, y pues nosotros tenemos que sumarnos para tener, digamos, como los elementos de información que corresponden a nuestra población latinoamericana. Sí, entonces eso también es importante, y el unir esfuerzos, y este ha sido, digamos, lo que es el periodo de la pandemia, nos ha facilitado la interacción con otras profesionales que también están trabajando, bien sea solos o con un equipo o de manera segmentada, pero que estamos generando ruido, pues eso también es clave. Sí, entonces a partir de las experiencias también tenemos la oportunidad obviamente de construir, y dentro de todo esto nosotros desde Colombia hemos tenido la oportunidad también de participar con Costa Rica, siendo, digamos, de alguna manera asesores, desde la parte técnica a todo un equipo como tal de profesionales, y la resonancia que ha tenido pues en ese país pues es importantísima, y pues la parte, el conocimiento es tan amplio que pues a veces uno se siente pues que a pesar de que conozca tanto, conoce poquito. Entonces, pero lo importante es esto, la comunicación entre nosotros, siempre desde el respeto, y sobre todo el poder reconocer el valor de lo que me está diciendo mi colega, ¿sí? Hablando de profesional de la salud, y lo que yo puedo aportar. Y es importante, y es una de las cosas que en ocasiones he tenido la oportunidad de comentarle a los residentes que rotan con nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología, y es: la comunicación tiene que ser lo suficientemente clara y concreta, que no confunda, pero que sí ayude. Entonces eso es importante. Ya. Gracias. Doctora Luciani. Bueno, realmente, bueno, de acuerdo con todos, esa es una principal problemática, es la desinformación y sobre todo la comunicación entre los diferentes especialistas del área oncológica general y el área de rehabilitación. Pero digamos que yo creo que todo forma parte del proceso, ya estamos todos aprendiendo más, pero tenemos que aprender a aceptar esa comunicación de las diferentes especialidades. Particularmente me llega un paciente de cualquier especialidad, particularmente oncológico. Antes de yo moverle una pierna, lo primero que hago es buscar al oncólogo. Así sea hablar, necesito hablar contigo, que yo lo conseguí de esta manera, yo le quiero poner esto, usted qué recomienda, ¿sabe? Y en base ya a eso, ya con un lenguaje médico, muy bien como lo expresaron anteriormente, ya uno da las indicaciones al grupo de rehabilitación que tenga que intervenir en ese paciente. Otra cosa importante también de los avances de nosotros aquí en el país, ojalá que eso se mantenga, pronto vamos a empezar a tener también ahí en el hospital, en el Domingo Luciani, en nuestra unidad de apoyo integral, al paciente oncológico pasantes de fisiatría, de residentes de tercer año, que al menos pasen por el servicio y por la unidad para que ya uno al menos salga con algún tipo de noción. Okay, y yo creo que eso es un avance importante, ojalá se logre ya en un futuro próximo, pero estamos trabajando en eso. Y bueno, estamos a la orden. Lo importante es siempre estar en comunicación, con el contacto con el paciente, tener estas actividades. También gracias al doctor Parada por incluirnos a todos. Y bueno, seguir adelante, porque realmente esto es un campo maravilloso, es espectacular, y uno tiene también como el compromiso de expresarlo y de informarle a los especialistas, a los pacientes. O sea, esto existe, esto se puede hacer, y no es algo que inventé yo. Hay publicaciones ahorita, muchísimas. Pueden buscar las que quieran en la tumores óseos, hay miles.
En mama, bueno, ni se diga, ¿sabes? Entonces hay cosas que uno puede trabajar realmente con fundamento y que el médico oncólogo no tenga miedo, porque muchas veces también puede ser por desinformación, que hay como un miedo en, ¿será que me lo pueden mover? ¿Y si me lo fracturan? ¿Y si me, ¿sabes? Entonces yo creo que, bueno, la información y la evidencia habla por sí misma, ¿no? Entonces, bueno, de verdad que agradecida por la invitación, encantada con estos ponentes maravillosos. Y bueno, doctor, el doctor Moreno, lo seguiremos allí interconsultando, estableciendo relaciones con Rehabilitación Venezuela y Colombia. Bueno, y aquí también estamos a la orden. Gracias, gracias. Tú has dicho algo muy importante, ustedes han dicho algo muy importante y que contesta muchas de las inquietudes de los participantes. Cambiar paradigmas no es fácil. Y si hay algo que la rehabilitación en interrelación con otras especialidades, indudablemente siempre han tenido la visión desde la fisioterapia, por ejemplo. Y ustedes lo han dicho, no es solamente la parte de fisioterapia. Tenemos que trabajar oportunamente con el terapeuta ocupacional, con el terapeuta del lenguaje y valga con el ortesista, etcétera, y cambiar paradigma no es fácil. Y eso me lleva a otra pregunta, porque una de las dificultades muchas veces desde el punto de vista funcional es la utilización de instrumentos o de herramientas que nos permitan no solamente hacer la evaluación funcional, sino la evolución del paciente. Y me gustaría entre los colegas, justamente a manera muy somera, porque el tiempo se nos ha montado encima, ¿qué herramientas utilizan frecuentemente? Generalmente es muy fácil hablar de Bartel, por ejemplo, que es lo más sencillo, entre comillas, pero sabemos que en rehabilitación oncológica utilizamos otras herramientas. Y sí me gustaría dejarlo sobre el tapete en este cambio de paradigma, porque no es nada más, sino cuando hablamos de evaluación funcional, cuando hablamos de soporte oncológico, de deterioro funcional que mencionaron en su conferencia, de las tecnologías nuevas que aparecen en estos momentos en rehabilitación de los campos virtuales, ¿qué herramientas sugieren ustedes como equipo transdisciplinario para evaluar esa evolución del paciente en este viaje con respecto a una patología como la oncológica? Bueno, digamos que en primera instancia, digamos, hay una cosa clave y es importante el poder saber o censar la parte de necesidades del paciente, y eso es necesidades de manera global. Entonces, nosotros en nuestra institución tenemos un instrumento de tamización de necesidades que se asemeja o tuvimos como base, o se tuvo como base una herramienta que desarrolló la NCCN, que fue el termómetro de distrés emocional como un elemento referente en términos de desarrollo para identificar la parte de necesidades, pero más sin embargo estas necesidades están distribuidas por diferentes dominios, necesidades desde lo social, desde lo emocional, desde lo nutricional, desde lo funcional y necesidades de educación por el paciente. Inicialmente se manejó intentando tener un termómetro para poder medir, pero realmente fue difícil por parte del paciente el interpretar o darle lectura para dar una adecuada calificación y a partir de allí pues generar toda una serie de secuencia de evaluaciones. Se reformó el instrumento y entonces se tiene como a manera de lista de chequeo como opciones que me identifican y me censan esas necesidades. Más sin embargo, las otras herramientas pues van a depender mucho de los síndromes, digamos, que se presentan de manera habitual, ¿cierto? Hay propuestas, digamos, de escalas funcionales tan amplias, pues y tan básicas tal vez, el Bartel, el FIM, digamos, en la población adulta, está el PEDICAT en el paciente pediátrico, o incluso la escala del desarrollo, pues digamos que nosotros también traemos escalas de evaluación o en términos de, digamos, de esta parte de clinimetría que se usa en pacientes sin diagnóstico de cáncer, pero los empleamos acá. En los casos, digamos, específicos, ya aterrizándolo al tema que nos trajo el día de hoy, en lo que tiene que ver con va a depender mucho del segmento, ¿no? O sea, si es miembro superior, nosotros utilizamos el Quick Dash, en la parte de miembros inferiores utilizamos, digamos que en esta clase de evaluación utilizamos estos niveles de K, K1, K2, K3,
4 para lo que tiene que ver con la parte de movilidad y poder definir, digamos, la parte de prescripción protésica, o existen otras escalas de evaluación de miembros superiores. Sí, entonces hay muchas herramientas, lo importante es poderlo conocer y poderlo aterrizar, y no porque nosotros finalmente vayamos a hacerlo todo, porque necesitamos es la complementariedad de otras disciplinas. ¿Qué es lo clave? Y es, digamos que todo eso se está moviendo frente a tener una medicina de precisión, y es importante realmente tener la oportunidad de medir. Y digamos, este tipo de trimetría nos permite el poder pasarlo y utilizar la parte de recursos tecnológicos, y sobre todo es el empoderamiento que se le tiene que dar al paciente para que diga qué es lo que está viviendo, notifique al cuerpo o al equipo de salud para que nosotros respondamos a esa necesidad que el paciente manifiesta. Obviamente es importante nosotros buscarla, pero también es por esa educación hacia el paciente para que notifique a tiempo. Entonces, esa sería mi intervención para darle la oportunidad de participación a mis colegas. Creo que no. Bueno, con respecto a las instituciones donde estoy, Oncológico Pedro Machado y el Centro Médico de la Trinidad, nosotros manejamos el protocolo del doctor Pedro Ignacio Carballo, que fue desarrollado ya hace unos cuantos años. Sin embargo, existe una disyuntiva, un pequeño problema, que es que nosotros formamos residentes y tenemos otros residentes que constantemente entran también al servicio, lo cual hace que el llenado de esta historia y de este protocolo no se lleve del todo. Y exactamente la evaluación funcional, que es una de las partes finales, yo diría que en el 90% de las historias no está lleno. Y es en esta donde entramos principalmente en esta conversación para el día de hoy, y es por la característica de que no tienen idea de qué es lo que va a pasar a futuro cuando nosotros representamos estos datos. Algo muy bonito y que siempre hemos comentado desde el núcleo cerrado, pero que les quiero comentar, es la evaluación del paciente preamputación, posamputación. Generalmente el paciente preamputación es un paciente que está chocado, que se siente mal, que clínicamente ya tiene tanto la lesión que le está aconteciendo y que le está produciendo todas estas características clínicas, como el lado espiritual y social que acontece a la información de que te van a amputar. Pero el paciente posamputación ni siquiera es un espejo, es algo completamente distinto. Es un paciente que socialmente se siente bien, se le quitó el dolor, se le quitó aquello que lo condicionaba a estar como paciente enfermo, y se siente mejor. Espiritualmente se siente libre, incluso teniendo condiciones de enfermedad metastásica. Y eso es algo que hemos estado planificando para futuras historias y evaluaciones, porque es muy dramático, muy dramático, y por eso también las evaluaciones funcionales deben de realizarse. Esto debería de planificarse en todas nuestras instituciones. Lamentablemente, como les digo, no se lleva de la mano. Ok, bueno, otra cosa que también podríamos implementar para lo que implica la evaluación funcional y seguimiento del paciente, bueno, son las escalas funcionales que se aplican tanto en el área oncológica como nosotros en rehabilitación, que tenemos el índice de Karnofsky y el ECOG, ok, que nos permite ver el seguimiento, cuál es su compromiso funcional en el momento, su dependencia a otros cuidadores, etcétera, y vemos en el transcurso de la evolución si esta capacidad funcional va aumentando o no. Okay. También hay otras pruebas que te permiten ver esa capacidad funcional, por ejemplo, la de pararse y sentarse en el periodo de 1 minuto. Entonces tú en el seguimiento lo vuelves a hacer a ver qué ha pasado con esa capacidad y esa resistencia funcional. La caminata de los 6 minutos. Bueno, eso, digamos que tenemos herramientas desde el punto de vista también como fisiatras, pues, que nos permiten valorar cómo está esa evolución del segmento, por ejemplo, operado. Yo ahorita tengo una paciente que fue operada de un sarcoma mixoide en muslo, en tercio medio del muslo derecho. Le hicieron la tumerectomía, está en espera de radioterapia, la estamos viendo en el hospital, y la señora está muy bien. Sin embargo, tenemos que prepararla ahorita para la radio. Entonces le tenemos toda su... Ella nos llegó en el momento, no llegó antes de la cirugía, sino después de la cirugía. Entonces estamos todo en ese proceso de prepararla para esta nueva fase de tratamiento. Y bueno, y justo casualmente esta semana le aplicamos una serie de escalas y de pruebas para poder tener el seguimiento una vez que ya empiece su radioterapia, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que también
este tipo de actividades es maravillosa y bueno, yo creo que para concluir es el buscar romper paradigmas, mantener la comunicación, tener el contacto y bueno, y seguir promoviendo este tipo de actividades. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado en este webinar en Conversando con Medicina Física. Yo creo que un buen corolario para finalizar es, como dice la doctora Mate, el concepto de la funcionalidad como resultado final de la atención es la verdadera esencia del acto médico. Y yo creo que cuando estamos hablando de rehabilitación oncológica o de cualquier otra área, pero sobre todo en esto que siempre tenemos ese fantasma de la malignidad detrás, creemos y pensamos y accionamos de que puede haber funcionalidad y una buena calidad de vida, aún en patología como la que hemos hablado en el día de hoy. Estaríamos mucho más tiempo hablando, pero indudablemente se nos monta el tiempo y que de verdad, como lo decía anteriormente, romper paradigma no es fácil y creo que actividades como estas deben seguir, deben continuar, no solamente desde el Centro Médico Docente de la Trinidad, sino que esto sirva justamente como una proyección hacia otras áreas y hacia otras instituciones, buscando solamente esa integración, esa transdisciplinaridad de la que hemos venido hablando. A Luis, a Mónica, por haber aceptado la invitación, por estar aquí presente en esta más de hora y media que hemos estado acá y lamentablemente debemos ya finalizar. Nos encantaría seguir continuando la conversa, pero todo debemos poner un punto final y bueno, que esto sirva para que en el futuro, como decía Luis al principio, que él tiene ideas de llevarlo a cabo también con el grupo de acá del Centro Médico Docente de la Trinidad. Yo estoy segurísimo que con Miguel Mauricio y con Mónica seguiremos llevando a cabo proyectos y no me queda más que invitarlos para dentro de un mes, donde continuaremos con nuestras conversaciones con un tema que espero que sea de alto interés para todos ustedes. Estén pendientes de nuestras redes y ya le informaremos, aunque ya está planificado, pero ya le informaremos, así como campaña de incógnita de nuestro próximo webinar. Buenas noches a todos y gracias. Una excelente noche. Muchas gracias. Saludos a todos. Gabriel. Buenas noches, Gracias. gracias. Buenas noches.